Ahora, ¿qué significa que un analito absorba radiación electromagnética? Recuerda que radiación electromagnética nos referimos a la luz. Quiere decir que cuando un haz de luz con una longitud de onda específica que es disparado sobre la solución analito, el analito va a estar absorbiendo cierta cantidad de energía, es decir, todos los fotones que estén en contra de esta muestra pues van a ser absorbidos en parte o atraídos en parte por los átomos de tu analito en cuestión. ¿Sí? Entonces, los fotones se dirigen hacia la estructura molecular o la estructura del átomo para llegar a interactuar con los electrones entre los orbitales. Cuando el rayo o el haz de luz logra interactuar con el electrón, te va a generar una longitud de onda específica, o un número de onda, tal como lo podemos ver en esta imagen. ¿Y esto qué significa? El fotón interacciona directamente con el electrón y el electrón se va a ver disparado o va a salirse de su órbita, ¿sí?, que está girando alrededor del núcleo del átomo. ¿Y eso qué va a provocar? Que cambie, claro, como lo vemos en esta imagen, que cambie de orbital, ¿sí?, a un no externo, y que este cambio se le llama pasar de un estado basal a un estado excitado. ¿Qué quiere decir esto? Analizando esta primera sección, que es el estado basal, es donde todos los electrones de los orbitales del átomo se encuentran apareados, ¿sí?, es decir, están estables, no se encuentran como vamos a decir alterados, por así decirlo, su nivel energético es bajo. Mientras que en el estado excitado, debido a que el fotón interactúa directamente con el electrón, sacándolo a un nivel energético más fácil de interactuar, se le llama estado excitado, lo cual pues ya genera que haya por ahí ciertos niveles energéticos con electrones desapareados, pues significa que este átomo contiene mayor energía, se puede ver influenciado de una manera fácil para poder reaccionar. Tu analito de interés entonces puede absorber parte de la energía radiante incidente que nosotros estamos identificando como P0 y hará que se transmita un haz de menor energía que vamos a identificar como P, debido a la absorción que está siendo realizada por parte del analito en cuestión, ¿sí? Y en este periodo de etapa de absorción, el analito va a estar pasando de un estado basal a un estado excitado, y cuando el analito regresa del estado excitado al estado basal, va a emitir cierta energía radiante que va a estar otorgando información sobre su concentración. Y esta información que va a estar recibiendo el detector en el espectrofotómetro se va a traducir a manera de un gráfico que nosotros vamos a estar identificando como espectro. Este sería el espectro, hablando en términos de absorción, espectro de absorción o de absorbancia. Entonces, este espectro te va a estar indicando la radiación emitida en función de la frecuencia o la longitud de onda. Este gráfico o espectro que aquí tenemos está en función de la longitud de onda, absorbancia versus longitud de onda. Para que se tenga una absorción por parte de tu muestra, la energía de tu fuente de luz debe corresponder a cierto nivel energético, tal como se muestra
en esta imagen con la fórmula de energía radiante o energía de fotón, ¿sí? Tú ya vas a tener estos valores y este tipo de energía que sea pues suministrada a tu analito será la correspondiente para cierta longitud de onda, ¿sí? En base a ese nivel o grado energético. Con esto, pues tú estarías obteniendo ese espectro de absorción o de absorbancia. Si te fijas, basándonos en esta gráfica, a diferente longitud de onda vas a tener una absorbancia específica dependiendo del analito en cuestión. Ahora, ¿qué te puede generar los diferentes tipos de energías absorbidas? En primera, la energía absorbida por átomos, ya vimos en el ejemplo anterior que te puede provocar transiciones electrónicas, es decir, cambios de electrones entre los orbitales atómicos o moleculares, mientras que la energía absorbida por moléculas te va a generar transiciones rotacionales, es decir, entre los enlaces de los elementos de una molécula, ¿sí? Puede hacer que roten, puede hacer que vibren, puede hacer que se estiren, puede hacer que se doblen, ¿sí? Entonces son transiciones rotacionales, vibracionales y electrónicas. Y habíamos mencionado por ahí en una clase anterior que puede generar cambios simétricos, asimétricos, dobleces entre los elementos de las moléculas, ¿no? Como la imagen que aquí estamos viendo a continuación, ¿sí? Y pues dependiendo del tipo de vibración o rotación que provoque este tipo de energía absorbida entre las moléculas, pues significa que se trata de una molécula en específico. Anteriormente vimos los espectros de absorción que son utilizados en espectrofotometría de UV visible y como recuerdas pues era en base a la absorbancia versus longitud de onda. Los que vamos a ver a continuación son espectros de infrarrojo. A diferencia de los espectros de absorción, los espectros de infrarrojo los puedes generar en función de la transmitancia versus el número de onda. Recuerda que el número de onda es 1 sobre centímetro o centímetro a la menos 1, ¿sí? O nanómetro a la menos 1, etcétera, ¿sale? Ese es 1. Y también puedes generarlos como absorbancia versus número de onda. Puedes obtener ambos. En las siguientes imágenes, tenemos gráficos de transmitancia o porcentaje de transmitancia contra el número de onda. Estas gráficas fueron obtenidas en base a una muestra sólida. Como era una muestra sólida de combinación de material proteico con cromo, pues era ideal obtener gráficas en base a su transmitancia, ¿sí? Como podrás ver, analizándolo de manera general, tenemos un espectro original de una muestra X y un espectro corregido de esa misma muestra. Primero analicemos sus elementos del espectro original, en el cual pues tenemos diferentes rangos de números de ondas que dependiendo el rango pues tú vas a tener diferente vibración o diferente movimiento molecular por parte del infrarrojo generado sobre tu muestra. Entonces, en el primer rango de 4000 a 2500 de número de onda, generalmente se encuentran movimientos de enlaces sencillos. De un número de onda de 2500 a 2000, es una interacción sobre los triples enlaces de la molécula. De 2000 a 1500 de número de onda, se interactúa con dobles enlaces. Y esta región de 1500 a 4000 de número de onda es la que pues te genera las características vibracionales en cuanto a grupos funcionales de tu molécula para que tú puedas detectar cuáles son. Pueden ser hidroxilo, pueden ser ácidos carboxílicos,
aldehídos, cetonas, etcétera, se estarían encontrando esas vibraciones o estiramientos en esta región. Después tenemos una región menor que es de entre 1500 a 500 como número de onda, donde se dice que es la región de la huella digital o dactilar de tu muestra, ¿sí? O diferentes vibraciones que ya son características constantes de la muestra completa o la molécula completa, ¿sí? Son más complicados de determinar porque, bueno, sí puede presentarse aquí, por ejemplo, una característica de metales pesados, vamos a decir del cromo, que era la característica de esta muestra, ¿no? El cromo puede tener transmitancias en números de onda entre 500 a 1000, ¿sí? Pero ya son elementos más específicos, ¿sale? En otra muestra que a lo mejor tú tienes un fármaco, ¿sí? Vamos a decir un antihistamínico que quieres analizar su FTIR, bueno, su infrarrojo, su transmitancia, puedes obtener estas vibraciones en ese antihistamínico o ese fármaco que tú estás analizando, que va a representar su región o huella digital, ¿sí? A lo mejor tienes diferentes valores de números de ondas que acá representamos abajo, pero no significa que ese fármaco tenga cromo. Pues no, nada que ver, ¿no? También tienes que analizar tú qué tipo de número de onda concuerda con el analito o muestra que tú estés analizando, ¿sí? Si presenta cierto valor de número de onda entre 500 a 1000, pues no significa que sea cromo, es simplemente entonces una región o huella digital de tu muestra. Después tenemos el espectro corregido. En los softwares de los espectros infrarrojo, en específico estamos hablando de este tipo de espectrofotometría de infrarrojo por transformada de Fourier, hay una función que te corrige el espectro para que tú puedas delimitar a base de una línea base, ¿sí? Todas las lecturas de números de onda. Entonces, esa línea base te genera una reducción de ruido en tu lectura de infrarrojo. ¿Para qué? Para que te genere o te otorgue números de onda más precisos y más acordes a valores probables de grupos funcionales que estén presentes en tus muestras. Debes de saber que hay tablas específicas que ya se han registrado con ayuda de investigaciones que te dice, pues a tal número de ondas se trata de un ácido carboxílico. A tal número de ondas se trata de un hidroxilo, ¿sí? O no sé, los aminoácidos tienen números de ondas entre tal y tal, ¿sí? Entonces hay tablas ya específicas que te dicen qué tipo de compuesto o grupo funcional estaría recibiendo una vibración en cierto número de onda.